¿Qué, Alberto? Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Alberto, muchas gracias. Pues nos alegra mucho que estemos aquí todos. Primero, queríamos, Alberto, antes de hacerte el agradecimiento y la presentación, agradecerle a las personas que nos están acompañando en esta tarde, en este webinar que vas a coordinar. Quiero pues saludar a Margarita, que es nuestra coordinadora en la Cámara Colomboamericana de Comercio. Y aquí veo también conectadas a Lina Gudelo, a Juan Tascón, que es uno de nuestros miembros de Junta, a Paola Fonseca, que es también miembro de Junta de la Cámara, con su esposo Juan Guillermo, a Vicky Gómez, Germán, no sé Germán cuál sea tu apellido, aquí aparece solamente Germán. ¿Tienes el teléfono, el micrófono Disculpe, prendido? Guevara, apellido Guevara. Ok, Germán, muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, aquí tenemos una persona que está con el 13053, no sabemos quién es porque no tiene aquí la imagen, pero no importa. Alex Mesa, perdón. Fernando K. Qué pena que no lea los apellidos, pero pues no aparecen aquí completamente deletreados. Fernando lo tiene mute, también no lo oímos, pero bueno. Hola, buenos días, amigo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación que nos ha dispensado la señora Sandra Clavijo. Ok, con mucho gusto voy a estar interviniendo de manera directa en esta charla y le agradezco muchísimo que me hayan invitado. Con mucho gusto, Fernando. Perdón, ¿cuál es su apellido, Fernando? Que no aparece aquí. Dice Fernando. Ah, ya. Ya. Ok, perfecto. Gracias. Tenemos también a Susan Lemaitre, que hay Susan. Tenemos no, la persona que sigue aquí con HA68, no sabemos quién es, pero pues Es solamente. ¿Quién Norma, es? Helmer Arismendi. Helmer, ok, Helmer. Marcela, eh, María Lucía Hinojosa, Juan Tascón, creo que ya lo había mencionado, Juan Constaín, Carolina Rivera, Sandra Clavijo, que es nuestra vicepresidente en la Cámara de Comercio, Antonio Marciano, Gabriel Andrade, César Telles, Yesid, Alicia Diego, Paola Fonseca. Bueno, yo creo que les hemos mencionado a todos. Muchas gracias de nuevo por unirse a este webinar, que nos parece que es de la mayor importancia, porque se van a presentar precisamente las oportunidades que tienen las empresas para financiarse en épocas de crisis como la que estamos viviendo por cuenta del virus, del coronavirus COVID-19. Y antes de hacer la presentación de nuestro expositor del día de hoy, que es Alberto Ibarra, queríamos simplemente decirles que nuestra Cámara, la Cámara Colomboamericana de Comercio, pues va a estar muy atenta a colaborar con todos los socios, con todos los trustees, con todos los miembros y con personas que no necesariamente estén en la Cámara, pero particularmente en esta época quisiéramos ser un vehículo de apoyo que necesitamos todos para superar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Muy rápidamente, queremos recordarles que nuestra Cámara, la Cámara de Comercio Colomboamericana USA, que es el nombre oficial que tenemos, es una organización que se fundó en el año 1976, o sea que ya tenemos 43 años en este país, y lo que buscamos es el estímulo de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Concretamente, tratamos de promover el desarrollo y el comercio de pequeños, de medianos, de grandes empresarios. Realmente nuestros afiliados involucran la mayoría de los sectores del mercado internacional, como los de comercio, banca, tecnología legal, tecnología técnica, consultoría, etcétera. Estamos, como lo acabo de mencionar, tratando de apoyar mucho a los empresarios que hay, pues no solamente en este país, o sea, en Estados Unidos y particularmente en la Florida, sino también en Colombia, aunque no tenemos ningún problema para hacerlo con empresarios de otros países. En el mes de diciembre iniciamos una labor interesante de modernización de nuestra Cámara.
Y casualmente, pues esta situación del coronavirus nos coge en una fase, digamos, de este progreso porque queremos utilizar más los medios existentes para llegarle a nuestros afiliados. Hoy vamos a utilizar lógicamente este sistema de Zoom para hacer esta maravillosa presentación, muy oportuna, por cierto, de Alberto Ibarra. Bueno, Alberto es una persona muy querida por nosotros en la Cámara porque es nuestro tesorero, nuestro CFO. Es una persona muy, muy versada, como ustedes lo ven, en estas materias financieras. Alberto tiene un poquito de sangre, o mucho de sangre colombiana, porque su padre es colombiano, y de sangre puertorriqueña, aunque él nació en España, pero vive en Estados Unidos. Realmente Alberto es una persona pues multinacional. Estudió en Puerto Rico, allá se graduó en el año, no, en el año 89. Vivió un tiempo en Colombia, como 7 años, desde el año 92 hasta el año 99, cuando se mudó aquí a Miami. En el 2006 fundó la firma Alberto J. Ibarra P.A., que es AJICPA, que es una firma de contabilidad. Allí entendemos que tiene 7 profesionales con servicios o que prestan servicios de contabilidad, de auditoría, preparación de impuestos e importantes clientes. Lo hemos conocido hoy en la Cámara y de verdad que para nosotros en la Cámara ha sido Alberto un vehículo enorme de progreso y estamos inmensamente agradecidos. Alberto está con nosotros como CFO desde el mes de diciembre y verdad, Alberto, que tu apoyo ha sido importantísimo. De modo, Alberto, que pues, con esta introducción queremos agradecerte nuevamente e invitar a los que nos están escuchando a que participen. Vamos a manejar un formato realmente flexible. Quien tenga una pregunta, si no es muy larga, les pedimos que simplemente levante la mano para que la vayamos aclarando. En teoría, esta conferencia, Alberto, yo creo que se puede demorar 1 hora. Me imagino que si el tema se prolonga o si hay algunas preguntas, pues no habría problema por parte de los que estamos asistiendo. Alberto, adelante pues con esta conferencia que esperamos nos sirva mucho a los que estamos en este tema de mantener las empresas, ojalá con todos sus empleados, prestando todos los servicios y manteniendo muy activos todas las redes de contactos para nuevos negocios. Adelante, Alberto, y gracias de nuevo. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Pues ya saben, mi nombre es Alberto Ibarra y la idea es que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de ayudas que pues, tenemos disponibles en los tiempos de crisis. En ese sentido, vamos a tener aquí la presentación que teníamos desde el principio. No, esta no es la forma. Aquí. Ok, perfecto. Vamos a hablar de varios temas. La mayor parte de la gente está hablando y preguntando muchísimo sobre las ayudas financieras tipo préstamos que está ofreciendo Small Business, el estado de la Florida, los diferentes tipos de ayudas que hay. Y definitivamente vamos a entrar y vamos a abundar lo más posible sobre ese tema, pero también hay otros temas que vale la pena que toquemos antes de llegar a ese. En ese sentido, una de las estrategias que la mayor parte de los empresarios estamos haciendo en este momento es tratando de reducir nuestros gastos fijos y nuestros pagos fijos lo más posible durante este momento de crisis. Esta es una etapa sin precedente o algo sin precedente. Ninguno de nosotros había vivido un momento como este, donde la economía se detuvo en seco, paró en seco en febrero a causa de un virus y por decreto del presidente, del alcalde, del gobernador, mandaron a cerrar los negocios, mandaron a la gente a quedarse en la casa, mirándonos en el espejo de España, de Italia. Muchos decidimos antes de que dieran la orden de teletrabajar, movernos a nuestra casa para estar seguros. Y ciertamente los ingresos se han venido bajando, han venido reduciéndose la velocidad con la que producimos y se viene reduciendo también la velocidad con la que cobramos, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido ciertos paquetes de ayudas, entre los primeros están los préstamos estudiantiles.
todas las personas que tienen préstamos estudiantiles pueden aplazar los pagos sin ningún tipo de problema ni que estén en tener información derogativa hasta el 30 de septiembre. No va a haber cargos adicionales ni se van a cobrar intereses adicionales sobre los préstamos estudiantiles. Las hipotecas que están garantizadas por el gobierno, que son la Freddie Mac y la Fannie Mae, se pueden diferir hasta 6 meses también sin penalidades. Esto es un proceso muy sencillo, es simplemente llamar al banco que está manejando la hipoteca, someter la información que les van a pedir y se va a hacer el diferimiento de los pagos. Originalmente casi todos los bancos lo están haciendo por un periodo de 3 meses, pero por ley puede llegar hasta 6 meses. En las hipotecas convencionales, que son estas que no están garantizadas por el gobierno de Estados Unidos, por regla general los bancos también están ayudando a sus clientes y le están dando un periodo de gracia de 3 meses, donde los 3 meses se los están poniendo al final de la hipoteca o llegan a algún tipo de acuerdo para ponerse al día más tarde, pero esto sin que haya problemas de que se afecte el crédito. En los préstamos de auto, eso sí va a depender de la compañía del banco o la compañía financiera. Hay compañías como Ford Motor Credit que ya ha anunciado por televisión que va a diferir los pagos de todas las personas que están financiando sus autos a través de Ford y que aquellos que compren autos nuevos no van a tener que hacer pagos por 6 meses. Pero si usted no está con esa y está con cualquier otro banco o financiera, lo ideal es llamar y ver qué alternativas le pueden ofrecer para reducir esos pagos mensuales. La renta residencial. La renta residencial, desde el principio, desde el día 1 de esta situación, se ha hablado de que por decreto del presidente no se pueden hacer lanzamientos, no se pueden hacer foreclosures, ni se puede sacar a nadie, y en ese sentido los landlords tienen que esperar a que los inquilinos paguen sus arriendos. Lamentablemente, mucha gente que puede hacer los pagos de renta se acogerá a esto para evitar el pago o atrasarlo, etcétera. Pero bueno, vamos a ver luego que los arrendadores tienen posibilidades de recuperar sus pérdidas en arrendamientos residenciales y comerciales más tarde. Tarjetas de crédito y otros préstamos de consumo. Hablen con las entidades que emitieron las tarjetas y los préstamos de consumo, que con toda probabilidad pueden ayudarles. Y si no, simples pagos al mínimo. Generalmente yo les recomiendo, o sea, no recomiendo que se hagan los pagos mínimos de las tarjetas de crédito, porque el pago mínimo de la tarjeta de crédito equivaldría a pagarla como en 20 años. Y o sea, no se termina nunca, más bien se va incrementando el balance. Pero en este momento, por 1 o 2 meses, vale la pena hacer los pagos mínimos. Luego de eso, licencia por enfermedad o licencia familiar. Si no estamos aptos para trabajar porque nos enfermamos, porque nos contaminamos con el COVID, o estamos en un lugar como Nueva York donde hay una cuarentena específica, los patronos están obligados a ofrecer licencia por enfermedad y el famoso FMLE que siempre ha existido, que es la ausencia prolongada de hasta 13 semanas, cambió un poco. En este momento, lo que se está promoviendo o lo que dictaminó el gobierno federal con los cambios que se hicieron es que primero se va a utilizar la licencia por enfermedad, que todo el mundo ahora va a tener una licencia por enfermedad, todos los empleados, de hasta 80 horas, basado en su salario regular. Primero se van a utilizar eso, luego se va a ir a las vacaciones acumuladas que tengan los empleados y luego de eso se entra al periodo adicional que va a durar hasta 12 semanas. Durante ese periodo, que puede ser de 10 a 12 semanas. ¿Por qué de 10 a 12 semanas? Porque el periodo va a ser 12 semanas. Las primeras 2 pueden ser la ausencia por enfermedad, luego 1 semana de vacaciones y las otras 9 sería el FMLE, donde el patrono viene obligado a pagar 2/3 partes del salario a los empleados.
Esto es para empleados que no puedan trabajar por enfermedad, porque están en cuarentena o porque se tienen que ausentar para cuidar a algún familiar que está enfermo o simplemente hay un toque de queda en su ciudad y no se puede mover. Esto, cuando yo lo leí la primera vez hace una semana, me causó mucho estrés porque es una manera de prácticamente hacer que los negocios cierren. Si estamos con el negocio cerrado, sin producir ingresos, y al mismo tiempo tenemos que pagarle a todos los empleados al menos 2/3 partes de su salario, es la receta perfecta para cerrar. Pero bueno, hay unas alternativas que se hicieron precisamente para mitigar esto. La otra alternativa, la gente que definitivamente perdió el empleo porque sus negocios, los negocios donde trabajaban cerraron, pues tienen derecho a asistencia por desempleo. ¿Quién tiene derecho a reclamar? Pues prácticamente todos los que han sido empleados, que han trabajado al menos 4 trimestres en un periodo base de 18 meses, o sea, en un año y medio han cotizado por lo menos 4 trimestres, el equivalente a un año, y van a tener una ayuda que Florida en este momento está ofreciendo $275 semanales. Generalmente, parte de los requisitos para solicitar un employment y tener los beneficios activos es que tenías que estar activo buscando empleo y tenías que registrarte y demostrar que todas las semanas habías asistido o buscado entrevistas. En este caso, por COVID-19, no es necesario este paso porque sabemos que la mayor parte de las empresas o están trabajando a media marcha o menos o no están trabajando. Para solicitar un employment, ¿qué necesitas? Muy sencillo. Seguro social, el número de identificación patronal de la empresa donde trabajaba, la fecha de inicio y terminación del trabajo, y si no es ciudadano, necesita su Alien Registration Number. Tan sencillo como eso. Puede entrar a la página de Florida, que es connectmyflorida.com, y ahí hacer la solicitud. La solicitud se va a demorar de 3 días a una semana y va a tener beneficios que van a llegar hasta usted de $275 semanales. Otra cosa que se hizo, que esto es parte de la legislación nueva para contrarrestar el COVID-19, es para las personas que tienen 401k o tienen cuentas de retiro individual y están desempleados, pueden hacer retiros de esa cuenta hasta $100,000 y no tienen, o sea, estarían exentos de la penalidad del 10% que generalmente hay cuando se hace un retiro antes de tiempo. O sea, todos sabemos las cuentas de retiro individual y los 401k, el retiro lo puedes comenzar a hacer a partir de cumplir 59 años y medio. En este caso, están diciendo, no, puedes retirar el dinero, utilizarlo para vivir, tienes un periodo de hasta 3 años para pagar y volver a reponer el dinero en tu cuenta de IRA, no vas a tener penalidad por el retiro adelantado. O sea, lo que es un beneficio adicional para aquellas personas que tienen este dinero de retiro. ¿Okay? Vamos por acá. Otra cosa que está todo el mundo hablando y es la ayuda federal a los contribuyentes. Perfecto. Esto es muy sencillo. El Tesoro determinó que para fomentar la economía debemos tener liquidez, que es lo que se interrumpió a los negocios cerrar. Y la liquidez la dan las personas normales. Usted y yo que salimos a la calle, vamos a Publix, compramos cosas ahora por internet que nos las traigan a la casa para no salir y seguimos pagando nuestras deudas y compromisos. Si no tenemos ingresos, no podemos cumplir con nuestras deudas, con nuestros compromisos y limitamos las compras que hacemos y eso contrae más la economía. Por eso es que el gobierno decidió inyectar liquidez de todas formas, desde todos los ángulos y desde todos los flancos. Recordemos que este es un año de elecciones y toda esa buena labor que se venía viendo de desempleo al 3%, etcétera, 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 ahora tiene un cambio dramático. O sea, no vamos a decir que por mala o buena gestión, pero sí por un agente invisible llamado COVID-19. Escuché esta mañana que las solicitudes de desempleo son más de 10 millones, que eso nunca antes se había visto en una semana en Estados Unidos. Okay. ¿Qué vamos a recibir?
Todas las personas que son solteras y generaron ingresos en el 2018 o 19, menores a $75,000, va a recibir $1,200. Si es casado, va a recibir $2,400 si sus ingresos están por debajo de $150,000. Si los ingresos están por arriba de 75,000 o de 150 para los casados, se va a empezar a reducir la ayuda $5 por cada $100 de ingreso, hasta llegar a $198,000 para casados sin hijos y $99,000 para casados con un hijo. Para solteros, perdón. $99,000 para solteros y $198,000 para casados sin hijos. Por cada hijo menor de 17 años que esté viviendo con ustedes, va a haber una ayuda adicional de $500. O sea, quiere decir que una familia de 4 personas con 2 niños menores de 17 estaría recibiendo $3,400. ¿Qué hay que hacer para recibir esta ayuda? Nada, absolutamente nada. El IRS va a mirar los récords del año pasado. Si es que usted no ha hecho la declaración del 2019 aún, va a verificar sus ingresos y basado en eso va a enviar un cheque a la cuenta de banco que usted listó en la declaración del año 2018 o 2019. Si ese número de cuenta cambió, entonces el IRS va a enviar el dinero por correo a la dirección de récord con el IRS. Si usted cerró la cuenta, si usted se mudó, entonces es importante que notifique al IRS el cambio de dirección. Lo puede hacer haciendo la declaración del 2019 o simplemente llenando un formulario de cambio de dirección y enviándolo al IRS. De esa manera, el IRS va a saber cuál es su nueva dirección. Si se mudó recientemente e hizo el cambio en el correo, es muy probable que el correo haga el forward del cheque del IRS a su nueva dirección. Okay. Una pregunta que se hace todo el mundo es con los beneficiarios de seguro social que generalmente no hacen declaración de impuestos. Ellos también van a recibir las ayudas de $1,200 por individuo soltero, $2,400 por matrimonio. Para las personas que tienen ingresos bajos y que no se vieron obligadas a hacer declaración de impuestos en el año 2018 y que no tienen la obligación de hacerlo en el año 2019, vale la pena que hagan una declaración sencilla en el 2019, que se comuniquen con su contador de confianza, hagan una declaración que aunque no haya que pagar impuestos, el IRS sepa que usted está aquí, que usted existe y que está generando ingresos de manera tal que pueda recibir esta ayuda. Esta ayuda, como tantas otras ayudas que ha habido en el pasado, es una ayuda libre de costo, no hay que pagarla, no es un ingreso tributable para nosotros que tengamos que pagar impuestos el año próximo. Okay. Entonces, entrando a materia de préstamos, la mayor parte de los negocios están en un feeding frenzy, podríamos decir, tratando de buscar alternativas de cómo mantener el negocio a flote, de cómo manejar la nómina que tenemos, de cómo cumplir las obligaciones que ya tenemos. Generalmente o tradicionalmente, Small Business Administration ha estado ahí para ayudar en momentos de crisis, en momentos de desastres naturales, etcétera. Hay préstamos de ayuda económica que son importantes para reactivar la economía y eso fue como se originó esto. Básicamente se dijo desde el principio que íbamos a tener acceso a préstamos de ayuda económica para todos los todas las personas, todos los negocios que se vieran afectados. Las cosas cambiaron un poquito. Tradicionalmente, SBA se demora entre 45 y 60 días en hacer el desembolso del dinero y por eso Florida tiene un préstamo puente que se supone se maneja en unas 2 o 3 semanas
Y este préstamo es un préstamo que se da hasta $50,000, se paga en un año y generalmente en la solicitud del préstamo o la aplicación, como decimos en Spanglish, tenemos que establecer cómo vamos a pagarlo. Si lo vamos a pagar con un préstamo de SBA o si por el contrario lo vamos a pagar con un financiamiento de un banco comercial o seguros. En este caso, las pólizas de seguro en su mayoría no cubren las pérdidas económicas que tenemos porque no hay un desastre natural. Entonces, las alternativas que tenemos cuando solicitamos este préstamo es que vamos a pagar con el préstamo de Small Business o con un préstamo de un banco. ¿Okay? Ahora, ¿quién es elegible para estos préstamos de Florida? Pues prácticamente todas las empresas que no estén envueltas en actividades ilegales o que no estén envueltas en negocios relacionados a sexo. O sea, que no tengan lugares de burlesco, de baile. Y los massage parlors también están excluidos ahí. O apuestas. Esos son los 3 negocios que están incluidos. Del resto, otra gente que está excluida son entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro no califican para este préstamo puente de la Florida. Tienen que ser entidades con fines de lucro que no estén envueltas en actividades ilegales, que no estén envueltas en actividades relacionadas con sexo, apuestas o masajes. Los spa sí califican. Aunque hay masajes en el spa, es otro tipo de negocio diferente y está disponible los préstamos para ellos. ¿Okay? ¿Cómo se hace la solicitud? La solicitud se hace en línea o se puede bajar el formulario y se puede bajar el formulario y enviarlo por correo. Lo más lógico es hacerlo en línea y subir todos los documentos que se piden. Aquí vemos una lista de documentos que es generalmente lo que pide la Florida para procesar el préstamo. Y esto es más o menos lo mismo que van a pedir los bancos, vamos a ver más tarde, y lo que vamos a necesitar para los préstamos de Small Business. Nos van a pedir las declaraciones de impuestos de la empresa de los últimos 2 años. Si aún las del 2019 no están disponibles, podemos usar 2018 y 2017. Sí, nos va a ser ventajoso utilizar las del 2019 porque nuestros ingresos aumentaron sustancialmente en el 2019 y vamos a tener acceso a mayor capital, pues vale la pena terminar esas declaraciones de impuestos lo antes posible, de manera que mientras se procesa el préstamo, el IRS procese las declaraciones de impuestos y tengan acceso a una mayor cantidad de préstamos. Van a necesitar las declaraciones de impuestos de los socios o accionistas de la empresa que tengan más del 51%. Esto, en el caso de Small Business, va a cambiar. Small Business quiere ver los estados financieros personales y posiblemente las declaraciones de impuestos de todos los socios que tengan 20% o más. Eso lo vamos a ver más tarde. ¿Qué otra cosa? Documentación acerca de la nómina. ¿Por qué? Ellos quieren probar y quieren saber cuánto fue nuestro gasto de nómina, cuánto fue lo que gastamos pagando la nómina y cuáles son esos gastos fijos que tenemos. La documentación que nos va a ayudar a sustentar la nómina pueden ser las formas 941, pueden ser las formas W2, W3, las formas 1099, donde pagamos a contratistas independientes. Y tenemos que demostrar de esta manera que tenemos 2 o más empleados. ¿Okay? Los estados financieros corrientes, interinos, a la fecha, a este momento, también ayudarían en el préstamo. No son mandatorios, pero ellos piden que si están disponibles se puedan enviar, porque así tienen una forma más de ver cuál ha sido el impacto hasta este momento de la crisis económica. Hace falta una copia de una identificación válida, la licencia de conducir, la licencia de operación del negocio, porque Florida quiere estar seguro de que usted está operando de manera legal en su oficina, estados financieros de los últimos 3 años y un detalle de deudas del negocio. O sea,
a quién le debemos dinero y cuánto dinero debemos. Esto es bien importante que este detalle lo tengamos porque nos va a servir en todas las solicitudes que vamos a hacer de aquí en adelante y aparte de eso nos va a ayudar también a presupuestarnos en qué vamos a usar el dinero cuando lo recibamos. Okay. Entrando en materia de small business, hay varios tipos de préstamos. El primero, que es el que más se está hablando en este momento y todo el mundo quiere tener acceso, es el Paycheck Protection Program o PPA. Este Paycheck Protection Program es para empresas que tengan menos de 500 empleados, a 500 o menos. Estos préstamos son garantizados por el Small Business Administration. Sin embargo, los que van a emitir estos préstamos, los que van a otorgar estos préstamos y van a procesar los préstamos, es la banca privada, es la banca comercial. La banca comercial va a recibir las solicitudes a partir de mañana. O sea, este préstamo ni siquiera está abierto para que usted solicite hoy. A partir de mañana es que la banca privada va a estar recibiendo las solicitudes y lo ideal es que usted lo haga con el banco que ya tiene relaciones, si es que este es un banco aprobado por Small Business. Generalmente, los bancos de primera categoría, los mainstream, los que salvamos en la crisis del 2008, si están aprobados por Small Business, y prácticamente la mayor parte de los bancos, incluyendo los bancos comunitarios, están aprobados por el Small Business y tienen algún tipo de programa. Este préstamo no requiere colateral, ni requiere garantía de los socios. Esto es bien importante porque generalmente en los préstamos de Small Business siempre se pide algún tipo de colateral o garantía. Acá no. Acá simplemente lo que ellos quieren verificar es cuántos empleados tiene, cuál es el promedio de la nómina que tiene y de los gastos que ellos llaman gastos calificados. El total del préstamo va a ser 2 veces y media la nómina promedio. Quiere decir que si su nómina promedio son $100,000 al mes, el préstamo sería de $250,000. Si su nómina promedio son $20,000, su préstamo sería de $50,000. El préstamo puede llegar hasta $10 millones. Hay ciertas cosas en la información que hasta cierto punto cuando las leemos y buscamos y volvemos y leemos y le damos vuelta, decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y una es esta. Se habla de que el préstamo va a tener unos intereses del 4% anual y que se va a pagar en 10 años. Va a tener pagos diferidos de 6 a 12 meses. Ahora, este préstamo es condonable. O sea, lo que quiere decir que usted puede tomar este préstamo y si utiliza el dinero de la manera que el Small Business Administration quiere, que el gobierno quiere que usted lo utilice, no va a tener que pagar absolutamente nada del préstamo, es decir, dinero gratis, y este dinero gratis no va a ser un ingreso tributable para su empresa en el año 2020. Esto es bien importante y esto es la manera del gobierno decir estamos apoyando a los pequeños y medianos empresarios. Esta es la manera de decir vamos a que pongas dinero y pagues esas 2/3 partes del salario que tu empleado tiene derecho si está en su casa cuidando a su mamá o a su hijo o simplemente porque no puede salir, te vas a pagar la nómina desde acá y si le pagas la nómina no me tienes que pagar a mí. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los gastos calificados? Vemos que son muy sencillos. ¿Sí? Discúlpame, tengo una pregunta que hacerte. No quisiera pasar a otro punto sin hacer esta pregunta. Por favor, si me lo permites. Claro. Fíjate, yo soy propietario de hoteles a nivel del aeropuerto. Sí. Tengo aproximadamente 100 empleados, pero cuando empezó esta recesión y empezó el gobierno a dar opinión acerca del COVID-19, todos mis empleados empezaron a sufrir como angustia, preocupación y evidentemente los
el aeropuerto cesó operaciones, no vinieron más aviones, el turismo ha caído de una manera catastrófica al nivel de que tengo 250 habitaciones a nivel del aeropuerto y tengo el 10% de ocupación. Nada. Los 100 empleados que tengo, nada más me quedaron en estos momentos 10. Sí. ¿Qué pasaría en este caso si ya dejé de tener 90 empleados y nada más tengo 10? Ok, la pregunta es, ¿cuánto sería el préstamo al que tienes derecho? Posiblemente esa es una de las preguntas, pero ya que yo volver otra vez porque todas estas personas quedaron sin trabajo. Yo debería de traerme otra vez a todas las personas a trabajar nuevamente. Básicamente sí. La respuesta es precisamente, tu pregunta es muy interesante y es muy importante porque ilustra exactamente qué es lo que el gobierno está buscando. O sea, en tu caso, bueno, inclusive yo pensé que los hoteles habían cerrado por mandato del alcalde. Oí eso hace una semana, que solamente los que tenían contratos de vivienda a largo plazo dentro de los hoteles eran los que podían seguir operando. Del resto ya los hoteles estaban cerrados. No, a nivel de la playa. A nivel de la playa fue eso, sí. Las playas estaban totalmente cerrados. Nosotros estamos justamente frente al aeropuerto y en nuestros hoteles se estaba quedando un crew de la Cruz Roja. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué sucede? En el momento en que se dieron los cierres, bien sea por decreto como sucedió en la playa, o porque no hay más demanda, porque se cerraron las formas de entrar a Miami, se cerró el aeropuerto, no llegaron más vuelos, no hay más turistas, no hay gente viajando, no hay necesidad de tener los hoteles. La mayor parte de tus empleados se fue, los diste de baja, con toda probabilidad están tomando ayuda por desempleo en este momento. La ayuda por desempleo que les da el gobierno es apenas en Florida 275 máximos semanales. Con toda probabilidad, rápido, 2/3 ¿Perdón? Es muy rápido pedir esa ayuda. Es decir, tú aplicas y te la dan inmediatamente. ¿Cuál ayuda? ¿Desempleo o...? El desempleo, la de los $275 semanales. Sí. Generalmente se demora de 3 a 5 días el Departamento del Trabajo en procesar la solicitud por desempleo. Una vez se hace la solicitud, el Departamento del Trabajo generalmente se comunica con el patrono, envía unas cartas diciendo que X persona solicitó beneficios por desempleo. ¿Por qué razón? Porque de esta es la manera de ellos determinar si es elegible o no. En ese momento el Departamento del Trabajo quiere saber si el empleado está desempleado porque hizo algo malo, o sea, porque llegó tarde, pues nunca venía, hizo algo que motivó el despido, o si simplemente es un despido justificado porque bajó la necesidad y le dimos layoff y listo. O sea, si el despido es un despido injustificado en el sentido de que lo votamos sin ninguna falta para él, tiene derecho a desempleo. Si despedimos al empleado por necesidades financieras de la empresa, aunque es un despido justificado, también tiene derecho a desempleo. Y se caiga la póliza que ya se pagó. El proceso demora más o menos una semana. ¿Qué sucede? Esta gente que ya dejaron de trabajar hace tal vez 2, 3 semanas, están en su casa, están con recursos limitados, esperando que llegue la ayuda financiera que hablamos antes de 2.200 o los 2.400. Mientras tanto, tú como patrono vas a empezar a buscar los financiamientos de todas estas fuentes. ¿Cuánto dinero vas a tener derecho a pedir prestado con este programa? Este programa te va a permitir recibir 2 veces y medio la nómina promedio del año 2019.
el número de empleados o lo que fue el total de la nómina del año, que eso se va a verificar con la forma W3 o las 941. De esa cantidad lo dividimos entre 12, lo multiplicamos por 2.5 y ese es la cantidad a la que vas a tener derecho. Este préstamo lo vas a solicitar con tu banco. Okay. Wells Fargo, Chase, el que sea. Tu banco, vas a solicitar esto, vas a llevar la información y el proceso de ellos no sabemos cuán rápido va a ser, pero la intención de SBA es que todo esto se haga de manera inmediata, se haga expedito, o sea, que esto sea todo el mundo en patines, porque hay que poner dinero de vuelta a circular en la economía. El problema en estos momentos es el tiempo. Ahorita yo puedo ofrecer el hotel, los hoteles que yo tengo, los puedo ofrecer en cuarentena para que el gobierno pueda meter personas ahí y puedan estar ahí, porque tengo 250 habitaciones desocupadas. Sí, eso podría ser una alternativa. Y si llegas a tener este tipo de ocupación, con toda probabilidad vas a necesitar más empleados de los que tenías antes y otro tipo de empleados, porque si es para cuarentena va a haber otro tipo de personal médico necesario que va a estar ahí más allá de los de limpieza y etcétera, etcétera. Ya bueno, porque estoy incentivando también otra vez el rescate de los empleados. Estoy aportando de una manera, estoy aportando dos formas, es decir, con poner empleados y también que darle la cuarentena de las habitaciones al gobierno para que las utilicen. Claro, para eso sí tendrías que comunicarte tal vez con los gobiernos locales, con los alcaldes de la ciudad donde están los hoteles, o si es este territorio no incorporado, con el alcalde mayor o la alcaldía mayor, la del condado, y poner a disposición los hoteles para eso. Ahora, Fernando, es tu nombre, ¿no? Fernando, cuando hagas la solicitud del préstamo mañana, pasado mañana, el viernes o el lunes, vayas al banco. La solicitud en el encabezado tiene las primeras 3 preguntas, luego del nombre y dirección, etcétera, etcétera. ¿Cuánto fue la nómina del 2019? Luego divide entre 12, multiplica por 2.5. Este es el valor del préstamo que vas a pedir. Muy bien. Y ya eso lo vas a tener. Ahora, una vez el banco te apruebe ese préstamo, tú tienes la necesidad o el deber de utilizarlo para cubrir los gastos calificados. Los gastos calificados son nómina, renta, hipotecas, servicios. Pueden ser también, que se me pasó a incluirlo aquí, seguro médico grupal, si ofrecías beneficios de seguro médico grupal a los empleados, y los intereses sobre deuda que ya tengas. Ahora, ¿qué sucede? La deuda, la hipoteca, la nómina promedio que tenía en diciembre del 19, por decir un número, era $100,000. Ahora tu nómina se redujo a 20,000. Y si te están prestando $250,000, por más nómina que pagues a 20,000, no vas a cubrir, no vas a gastar el dinero en nómina en el periodo que se necesita, porque este dinero hay que gastarlo en 8 semanas. Es uno de los requisitos. Para que el préstamo sea condonable, al menos el 75% del dinero que te van a prestar del Paycheck Protection Program lo tienes que pagar en nómina en un periodo de 8 semanas siguientes al momento en que te desembolsan el préstamo. Asumamos que las cosas son rapidísimas. Solicitas mañana viernes, el miércoles te hacen el desembolso, el lunes vuelves a reintegrar empleados a trabajar, algunos en mantenimiento, aprovechas para mantener la propiedad, pintar, arreglar, etcétera, etcétera, y otros que no puedan venir porque
por razones de enfermedad o que estén utilizando su FMLE, su licencia extendida, que le pagarías entonces 2/3 partes del salario mientras está en su casa, vas pagando esas nóminas y si cumples con el requisito de que al final de las 8 semanas el 75% del préstamo que recibiste de tu banco, garantizado por Small Business, lo gastaste en la nómina de los empleados, no tienes que pagar el préstamo. Entonces, ¿qué efecto es lo que tiene este préstamo? ¿Qué es lo que busca? Frenar en los millones de personas que están saliendo a pedir beneficios por desempleo. O sea, esta mañana escuché en televisión de que solamente en esta semana 6 millones de personas han pedido, o 10 millones de personas han pedido beneficios por desempleo. O sea, cosa que no se había visto jamás en la historia de Estados Unidos. La cifra más alta antes de esto fue 675,000 en el año 2008 o 2009, una cosa así. O sea, en este momento estamos hablando de 10 millones de personas desempleadas. Esto es lo que quiere evitar el gobierno con este préstamo. Ellos dicen, yo prefiero poner el dinero en las manos de las empresas, de los patronos, que el patrono lo invierta en sus empleados, que los empleados mantengan la propiedad, que hagan el trabajo que tienen que hacer, o si no pueden porque están enfermos o cuidando a algún enfermo, o están en una zona de cuarentena, como es Nueva York, y como podríamos convertirnos en cualquier momento si la pandemia sigue creciendo y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casita tranquilito. O sea, mi lema es bien sencillo, mejor encerrado en mi casa que en un hospital. Entonces yo me quedo en mi casa y los exhorto a todos que hagan lo mismo. Si tú te gastas ese dinero, no lo tienes que pagar. Es tan sencillo como eso. Por eso es la importancia de este préstamo, por eso es que es tan importante que veamos y lo utilicemos. O sea, porque esta es la herramienta que está utilizando el gobierno para mantener la economía a flote. O sea, acuérdense, llegó febrero y le pusieron el freno de mano, frenamos. O sea, esto parecía los anuncios de televisión con los dummies cuando van en el carro y chocan contra la pared haciendo las pruebas de los carros. Básicamente eso es lo que estamos viviendo. Lo único que con todas estas ayudas, lo que está buscando el gobierno es que las bolsas de aire sean más grandes y que no lleguemos a la pared. Es simplemente, estamos frenando, pero sobrevivimos sin muchos daños. Entonces, esta parte es bien importante. Este préstamo, como les dije, se solicita directamente con su banco. La solicitud es muy sencilla. Los requisitos que habíamos hablado antes de la información esta que estamos viendo que necesitábamos para el préstamo de la Florida, básicamente la misma información es lo que nos va a pedir nuestro banco para procesar este préstamo. Entonces, cuando hacemos el de la Florida, bingo, ya tenemos toda la información para hacer todos los demás. Entonces, esa parte nos va a hacer la vida mucho más fácil. Otra cosa importante que tiene este préstamo, el Paycheck Protection Program, es que califica para la nómina de los dueños. Es una de las preguntas que muchos de mis clientes me están haciendo. Oye, pero en mi negocio somos yo y mi esposa los únicos empleados. Sí, califican. De todas maneras, a ti y a tu esposa te van a dar el préstamo para que te pagues tu nómina por 2 meses y medio si tu negocio se ve afectado. Ah, ok, pero yo no tengo una empresa, yo trabajo por cuenta propia, yo soy jardinero y tengo unos cuantos contratistas y etcétera, y pues no es ni una corporación ni una LLC, soy yo, Pepito Pérez, haciendo patio. También calificas para el préstamo de nómina. Esto es bien, bien, bien importante. Una de las cosas que no está totalmente clara en la documentación que ha salido hasta ahora es si los contratistas independientes califican
como empleados de tiempo completo o no. Esa es una de las cosas que no está totalmente clara. En áreas de la documentación hablan y dicen que tienes que probar que tienes 2 empleados o contratistas independientes o más. Entonces, de ahí partimos a pensar de que los contratistas independientes también calificarían como empleados. Otra de las cosas importantes de este préstamo, para que el préstamo se convierta en dinero gratis, se convierta en un grant libre de impuestos, es que el número de empleados se debe mantener. Lo que llamamos el full-time equivalent, o el número el equivalente a números a empleados de full-time, se debe mantener. Si teníamos antes de la crisis 10 empleados, no debemos reducir la nómina por debajo de 8, porque entonces tendríamos un problema. Deberíamos tener más o menos la misma cantidad. No podemos reducir el número de FTEs o Full-Time Equivalent Employees más de un 20%. Y de esta manera vamos a tener este dinero gratis. ¿Okay? Luego vamos a regresar con más preguntas porque imagino que a medida que vayamos hablando de los otros van a surgir preguntas adicionales sobre este y sobre todos los demás. Muchas gracias. Vamos al próximo. Tenemos el Economic Injury Disaster Loan y Loan Advance. Ok. Este es el préstamo que tradicionalmente ofrecía Small Business Administration en épocas de desastre. Cuando había un desastre natural, etcétera, etcétera, este es el tipo de préstamos que generalmente ofrecía Small Business. Lo único que ahora lo pusieron en esteroides y lo pusieron a correr más rápido porque se necesita el dinero mucho más rápido en la economía y porque no tenemos desastres naturales, no hay que reparar propiedades, no hay que enviar appraisers o tasadores a ver cuáles son los daños, simplemente tenemos que determinar cuál fue el daño económico que tuvo el negocio durante este periodo y eso es relativamente fácil de hacer. Este préstamo es para capital de trabajo. Este préstamo es de hasta $2 millones. El préstamo de nómina, el PPP, es hasta $10 millones dependiendo del total de la nómina que tenga la empresa. Independientemente del total de nómina, es hasta 2 millones. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una empresa y califico para un préstamo de 10 millones porque mi nómina es alta y entonces califico para el préstamo de los 10 millones? Bingo, tengo el préstamo de los 10 millones, pero este es de capital de trabajo. Podría solicitar porque generalmente SBA anteriormente tenía préstamos y ayudas que eran mutuamente excluyentes. Si tomas no puedes tomar este otro, no te puedes beneficiar de este otro. Acá no. Acá puedes beneficiarte de todas las ayudas en todo momento. O sea, puedes tomar el préstamo de protección de nómina y puedes tomar a la misma vez el préstamo para capital de trabajo de Economic Injury. Este es hasta $2 millones. Es para personas o negocios que han visto sus ingresos reducidos. Tiene un caramelo adicional, tiene un incentivo adicional, tiene algo que lo hace mucho más interesante y por lo cual los exhorto a que hagan la solicitud lo antes posible. Y es que hay un adelanto de hasta $10,000 que el Small Business Administration lo va a hacer si usted califica, si su negocio califica, en 3 días. Se lo depositan en la cuenta. Y de su empresa calificar para ese adelanto no hay que pagarlo. Ese adelanto es dinero gratis por definición del programa como se diseñó. Anteriormente, a lo que veníamos acostumbrados cuando comenzamos, porque con muchos clientes hemos comenzado a ayudarles con las solicitudes de Small Business desde hace 2 o 3 semanas, porque estaba disponible el préstamo Economic Injury Disaster Loan, siempre ha estado disponible. Y en el proceso regular,
había que hacer muchas cosas, había que inscribirse con el Small Business, luego de eso llenar las solicitudes, enviar un paquete con toda la información que ellos pedían de una sola vez, porque si se perdía, entonces jamás terminaban de hacer el underwriting del préstamo. En este caso no, en este caso simplemente para hacer las cosas mucho más expeditas, se llena la solicitud en línea, la solicitud es bastante rápida, si usted tiene la información, la somete, dentro de la solicitud va a contestar ciertas preguntas financieras. O sea, no son preguntas difíciles. Comuníquese con su contador, hable con él, utilice los recursos de su contador de confianza para que él le dé la información. Nosotros sabemos qué es lo que va a pedir, qué es lo que usted tiene que poner en cada una de las líneas, porque conocemos su negocio, ¿okay? Y le podemos ayudar con eso. Alberto, te pongo una preguntita. Sí. Porque es que aquí me parece bien importante, por un lado, aclarar, ¿cierto? Las empresas tienen que estar o no registradas en el SBA. Y te lo digo porque la nuestra lo está, pero en alguna ocasión perdimos el estatus por nivel de facturación. Superamos un nivel que ellos tenían y simplemente ya no calificábamos. Entonces, sobre todo para los que nos están oyendo, con seguridad que esta información les puede servir mucho. Y por eso pregunto, ¿hay que estar inscrito en el SBA o no? Y la segunda pregunta, unida con esto, Alberto, es en relación con el trámite de esta solicitud. O sea, voy a hacer aquí, si se quiere, algo de comerciales. Tú dices que la gente debe referirse en lo posible a su contador. Eh, y eso no es a veces tan fácil porque o la gente no tiene un contador de confianza. En el caso nuestro, voy a decirlo, una infidencia, tenemos un magnífico, magnífico contador, pero está abrumado de trabajo. Ya nos lo dijo muy clara y amablemente, nos dijo, no, estoy overwhelmed with the information. Entonces, ¿el comercial es en qué sentido, Alberto? Y me tomo ese momentico para hacerle a los que nos oyen o para darles una información en la Cámara de Comercio Colomboamericana, que es la que está organizando este evento y otros. Queremos empezar a ayudarles a nuestros afiliados y de pronto a otras personas a llenar esos formularios. Pues no podemos olímpicamente decir que nos manden los formularios, que les ayudamos y todo, pues, para que lo hicieras tú. Pero, ¿qué tipo de ayuda, Alberto, podríamos a través de tu empresa y de pronto obviamente reconociendo unos honorarios a tu empresa, o qué tipo de ayuda podríamos hacerlo a través de terceros a los que les pudiéramos dar una pauta para que la ayuden a terceros podría existir? Entonces, las dos preguntas, ¿hay que estar metidos con el SBA y qué ayuda podríamos dar en ese sentido, Alberto? Ok. La primera parte, no. La primera pregunta, no, no hay que estar registrado con el Small Business, no hay que tener una certificación de pequeño negocio. La certificación de pequeño negocio se utiliza y se utilizaba antes para varias otras cosas, contratos con gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso no. En este caso, para accesar las ayudas de este momento específicamente, hay dos tipos de empresas que el SBA mira: menos de 500 empleados y más de 500 empleados. Las que tienen más de 500 empleados es otro tipo de reglas diferentes y generalmente van a industrias específicas como son hotelería, como son cruceros, líneas aéreas, etcétera. Pero si tenemos menos de 500 empleados, aunque el volumen de ingresos que tenga la compañía exceda las calificaciones de pequeño negocio, seguimos siendo un pequeño negocio para este tipo de ayudas. Esa es la parte más importante. La otra cosa que también es importantísimo y más importante que esto, es que estamos desarrollando un listado de todos los documentos que se van a necesitar para llenar las solicitudes. Como les dije antes, las solicitudes las pueden hacer ustedes mismos, las pueden hacer con su contador de confianza. Les podemos ayudar a través de la Cámara Colomboamericana, orientándoles sobre qué información necesitan, cómo
obtener la información y crear el paquete para enviarlo al banco. Cuando les digo que hablen con su contador de confianza, pues sí, es muy importante porque su contador de confianza es su confidente, es el que sabe cómo es su negocio, cuál es la realidad de su negocio y cuáles son las necesidades de su negocio. En ese sentido, creo que es la persona ideal. Sin embargo, también es cierto de que muchos de nosotros estamos ahora mismo abrumados con la cantidad de trabajo que tenemos y con el hecho de que no estábamos todos acostumbrados a trabajar desde casa. Afortunadamente, en mi oficina hemos tenido la posibilidad de trabajar remotamente hace muchos años. Sin embargo, yo tengo que confesar que yo soy o era un ferviente creyente de tener a mis pollitos en la oficina donde yo los pueda ver y controlar y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso prefería tener a toda la gente en la oficina. Pero ahora, con esta situación que estamos todos trabajando, pues trabajamos a otro aire de otra manera, pero seguimos trabajando, seguimos produciendo. Dentro de las personas que está como oyente de este seminario está un querido amigo y socio. Fuimos socios en BCPAs, fui socio en esta firma por algún tiempo, hace unos años. Su firma está ayudando a todo el mundo a hacer los trámites y las solicitudes de los préstamos de small business. BCPAs tiene su equipo preparado porque ya tienen experiencia previa con los desastres naturales anteriores. Ellos estuvieron siempre muy activos ayudando a sus clientes y en ese sentido ellos están ayudando generalmente a sus clientes y a los nuestros. Es cierto lo que decía Juan Manuel, nosotros, nuestro negocio en mi caso es más auditoría, contabilidad de impuestos, y este tipo de situaciones pues no estaban previstas. Sin embargo, BCPA sí tiene un equipo de trabajo disponible para ayudarlos. Obviamente hay unos costos envueltos, pero sí, en el caso de la Cámara, nosotros los podemos orientar, le podemos decir qué información van a necesitar, de manera tal que cuando decidan ir al banco, a su contador o a BCPA, ya sepan exactamente qué es lo que tienen que tener para agilizar el proceso. Lo importante en este momento es velocidad. Tenemos que ser ágiles y tenemos que ser accurate. Perdónenme el anglicismo, pero se me escapa la palabra en español. O sea, tenemos que tener la información precisa, sí, y tenemos que hacerlo de manera rápida. ¿Por qué de manera rápida? Porque los fondos se acaban. El caso del préstamo de la Florida, los fondos se acaban. En el caso de SBA sí hay más fondos, pero también hay programas que los fondos se van a acabar. Entonces, en ese sentido, los exhorto a todos a que, uno, entren al chat que tienen abajo, si ven abajo de su información donde está la imagen, hay un icono para el chat. Si ustedes entran ahí y nos dejan su nombre, dirección y el email, nosotros podríamos estar enviándole al final de la presentación, o sea, bueno, no necesariamente de inmediato, pero más tarde, esta tarde o mañana temprano, copia de esta presentación y un listado de los documentos que van a necesitar. Y también información de personas que los pueden ayudar a hacer la solicitud de estos préstamos de manera rápida. Alberto, yo tengo una pregunta. Sí. Disculpa, lo que es que tuve un problema con mi audio y quería hacerte una pregunta con respecto al programa del estado de la Florida. Disculpa que me voy a volver en el tema muy rápido. Ahí Sí. dice que es únicamente para el estado de la Florida. Ajá, exacto. Sí. Dice que para personas que demuestren que tengan empleados, es decir, que para este programa no aplican los que somos self-employees. Ok. Para Florida, ahí es una de las cosas que tiene Florida. Florida es para personas que tengan empleados.
2 o más empleados. Tienen que demostrar que hay 2 o más empleados. Si eres self-employed, no calificas para el Bridge Loan de la Florida. Esa es una de las cortapisas que tiene y las desventajas que tiene. La otra desventaja, como dije, la cantidad de dinero que tiene es finita. Tiene un fin y se acaba, es una first come, first serve situation. Y la otra es que se paga en un año y solamente te lo aprueban si le prometes a Florida, no necesariamente pruebas, pero le prometes a Florida que estás solicitando un préstamo con SBA o con un banco. Ahora, no te preocupes, Alexander, que ahorita vamos a ver qué otro tipo de préstamo puente podemos tener disponible con SBA. Y la otra cosa que también es importante, Alexander, es que este Paycheck Protection Program, este préstamo que puede ser dinero gratis, sí califica para trabajadores por cuenta propia. O sea, yo puedo aplicar para ese programa con mi Sí, compañía. señor. Sí, señor. Sí, con tu compañía o si fueses un individuo. O sea, si no tienes compañía ni nada de esas cosas, lo que tienes que probar es que tienes nómina, que tienes pago a empleados o contratistas. Esa es el kit de este programa. Mi realidad, yo no pago empleados ni pago contratistas. O sea, no podría usarlo. ¿O sí? O sea, yo tengo mi compañía es para pagarme mis servicios porque yo contrato con otras compañías y me pagan por mis servicios, pero yo no tengo empleados ni contratistas. ¿Y tú no te pagas a ti mismo? Bueno, sí, pero no, es Entonces que tú no, eres empleado. o sea, o sea, yo puedo tomar este préstamo y después demostrar que utilicé ese dinero para pagarme. Tú tienes que demostrar que tú te pagaste en el año 2019. Esa es la primera parte. Tú tienes que demostrar que tú te pagaste de alguna manera, te emitiste una forma 1099, te emitiste cheques a nombre tuyo y que tú te pagaste a ti mismo durante el año 2019 y vas a tener acceso a 2 veces y media el promedio de los pagos mensuales. Eso es lo que hay que demostrar, que tú mismo te pagaste. Un problema que puedes tener es que, y es un problema que tenemos muchos empresarios pequeños, es que no tenemos ingresos fijos o no nos ponemos una compensación fija, sino que el dinero entra a la compañía y de ahí pago la luz, el agua, el teléfono, el carro, el cine, Publix y etcétera, etcétera, y nunca me hago un cheque a nombre mío porque lo que hago es que cubro todos los gastos personales. Eso lo Habría podemos. que ver cómo está tu declaración de impuestos. Ahí sí tendríamos que hacerlo un poco más personalizado para ver cómo están tus declaraciones de impuestos del 18 y 19 y si no has hecho la del 19, cómo corregir y enmendar la situación para que seas elegible para este préstamo en el 19. Pero eso sí me gustaría que lo hagamos fuera del seminario, porque si no, todos los que están aquí nos vamos a enterar de tu situación económica, tu número de social, etcétera, etcétera, y no queremos eso. Eso lo podemos hacer después. Entonces, te invito, Alexander, a que nos pongas en el chat esto. Y si quieres una consulta personalizada, con mucho gusto la coordinamos luego. Puede ser una videoconferencia también, pero ponlo en el chat. De esa manera nos podemos comunicar más tarde y vemos de qué manera puedes ser beneficiario de este programa. De este y de todos los programas, porque la idea es que estos programas están aquí para utilizarlos. O sea, seamos honestos en esta parte. O sea, esto no está aquí como una cosa bonita de política para que Trump salga reelegido. No, esto está aquí para que haya dinero. Esto es para poner dinero en la calle, para que todos tengamos dinero en el bolsillo y sigamos pagando las deudas y nuestros compromisos, porque si no, se para la economía. Ahí sí chocamos contra la pared y detrás de la pared hay un abismo. Entonces, eso es lo que se está evitando con esta situación. Mi segunda pregunta con respecto Sí. a donde vamos. Si quieres, adelántate porque ya eso lo pasamos. Ahí Sí. dice que el adelanto son hasta 10,000 y esos 10,000 no hay que devolverlos. Es decir, que yo puedo hacer una solicitud de 30,000 en préstamo, de los cuales 10,000 me lo adelantan y 20,000 quedarían pendientes. Sí.
Lo único que tú no vas a hacer la solicitud, tú vas a llenar una aplicación, tú vas a llenar la solicitud del préstamo y en la solicitud del préstamo vas a poner cierta información financiera que es lo que pide en este momento. Una vez esa solicitud llega al small business, que es prácticamente de inmediato, porque tan pronto solicitas te da un número de confirmación de que ya se hizo la solicitud, ellos van a determinar cuál es el efecto que puede haber tenido esta situación en tus ingresos. O sea, por eso generalmente hablan del total de ingresos del periodo de 12 meses terminado en enero 31 del año 2020. Te van a preguntar también si tienes costos de ventas a las entidades sin fines de lucro, cuáles son los costos de operación de los programas que tienen, a las entidades religiosas que también califican, las entidades religiosas, cuál es el costo de los programas seculares y no seculares que tienen, y básicamente con eso ellos van a determinar cuál es el préstamo al que tienes derecho y cuál es el adelanto al que tienes derecho. O sea, no es que yo digo, yo quiero 10,000 de adelanto y 20,000 de préstamo. No, si ellos determinan que mi préstamo debe ser solamente $20,000 y mi adelanto debe ser 5,000, pues me adelantarán 5,000 y luego vamos a la otra parte del préstamo. Que esa es la otra parte importante. Este adelanto que tenemos, que va a ser en 3 días, básicamente del momento de solicitar de someter la solicitud, ellos determinan cuál es la cantidad y la depositan en la cuenta que se puso en la solicitud. Punto. No tienes que hacer absolutamente nada más. Luego de eso o durante el proceso, personal del small business se va a comunicar y te va a pedir los documentos que vas a necesitar, entregarles para probar esos números que tú dijiste que eran tus ingresos, por ejemplo, de los últimos 12 meses. ¿Cuáles van a ser esos documentos? Todavía no sabemos, pero podría ser, me atrevo a apostar, que va a ser o copia de la declaración del 19, que eso les ayudaría porque tiene de los 12 meses, ahí hay 11, o sea, pueden hacer una regla de 3, o puede ser simplemente que te digan, mira, tú dices que te ganaste $60,000, mándame los estados de banco para yo ver y sumar que por depósito son $60,000. Bingo, o sea, no sabemos qué va a hacer, pero va a pedir documentación posterior, que generalmente la documentación que van a pedir, entendemos, basado en la experiencia, en lo que he hablado con otros colegas, y etcétera, etcétera, va a ser muy similar a la información que está acá, que es lo que está pidiendo Florida. Debe ser muy, muy, muy similar. Puede haber algo diferente, puede haber algo nuevo. Con toda probabilidad, eso es lo que se va a estar pidiendo luego de eso. Entonces, regresando aquí, este adelanto de hasta $10,000 no hay que pagarlo. Este adelanto es lo que te den, es totalmente libre de pago. Me acordé de Marco Rubio la primera vez que estuve en un debate presidencial. Luego, seguimos por acá. Tenemos otro programa, SBA Debt Relief Program. ¿Qué sucede? Small Business, el gobierno, o sea, a través de Small Business, lo que está buscando es mantener la economía activa, mantener los negocios a flote, mantener a la gente y a las empresas fuera de la corte de quiebra. Eso es básicamente lo que se está buscando. Por eso es que hay tantos programas diseñados de manera tan rápida, tan ágil y me atrevo a decir muy, muy efectivos. O sea, este programa de préstamos básicamente lo que va a hacer es darle un alivio a todos. Si tienes préstamos existentes con Small Business, porque durante Irma o María o alguna otra situación tuviste daños físicos y económicos y tienes un préstamo existente o tienes una hipoteca
garantizada por el Small Business Association, el préstamo 7A, uno de los préstamos 7A. En esos préstamos existentes, automáticamente el Small Business se va a hacer cargo del pago por 6 meses. O sea, va a pagar principal e intereses. Recuerden que al principio hablábamos de que en este momento de crisis lo que más necesitamos hacer es reducir nuestros gastos a la mínima expresión. Bueno, Small Business nos está ayudando diciendo todos los préstamos anteriores que tengas de Small Business, no los préstamos con los otros bancos, las tarjetas de crédito, los cash advance que están muy de moda ahora, como Phonebox y etcétera, etcétera, etcétera. Esos no. Esos sí los tienes que seguir pagando tú. Te ayudamos con los intereses a través de uno de los programas, que es el Pay Protection Program, o el de Working Capital, podrías ayudar a pagar eso. Pero los de SBA nosotros los pagamos por 6 meses. Y más importante, SBA va a pagar el préstamo, o sea, los intereses y principal de todos los préstamos 7A que se hagan antes del 27 de septiembre del 2020. Quiere decir que si nosotros regresamos ahora acá, Pay Protection Program, recibimos un dinero, $50,000, nos gastamos, no llegamos a gastar el 75% en la nómina, gastamos solamente el 70% en la nómina. 7 por 5, 35. Entonces quedamos con una deuda de este préstamo porque nos condonan exclusivamente lo de la nómina. La deuda del préstamo nos queda son $20,000, $15,000 que tendríamos que pagar a un interés del 4% por 10 años. Una vez las cosas se tranquilicen, venimos con este programa del SBA Debt Relief Program y nos deshacemos de ese préstamo. Por otro lado, tenemos este Economic Disaster Loan, que este programa, lo mismo, tiene una parte que es préstamo, tiene otra parte que es un grant, que es el adelanto de hasta $10,000. Ese préstamo también podríamos deshacernos de él a través de este programa de SBA. Este programa de SBA se diseñó recientemente, o sea, se acaba de diseñar realmente y está disponible desde este momento, pero en realidad en este momento no vamos a tener grandes solicitudes al programa. O sea, más allá de la solicitud de ir a los préstamos existentes, los que ya tienen, y llamar y decir, mira, oye, por favor, dame mis 6 meses sin pago en el préstamo, pero en esos 6 meses el principal y los intereses va a ir reduciendo. A diferencia de las hipotecas, a diferencia de la financiera o del préstamo del carro, que te dan 3 meses, pero ayer debía $100,000, te dieron 3 meses y cuando regresa debe $100,000, o los préstamos de estudiantes. Aquí no, en el caso de SBA, debía $100,000, 6 meses más tarde, cuando comience a pagar esos préstamos viejos, ya debo 95, porque los pagos se hicieron, simplemente no los hice yo, los hizo Small Business para mí a través de este programa. Que esa es otra cosa muy importante. Y los préstamos que tengamos, que logremos obtener desde ahora hasta el 27 de septiembre, también son elegibles, y eso sí, para el pago completo. ¿Por qué SBA habla de préstamos antes del 27 de septiembre si sabemos que el lunes a primera hora todos vamos a estar en la puerta de nuestro banco con la solicitud del préstamo de Pay Protection y durante este fin de semana vamos a hacer todo lo posible por llenar la otra solicitud, y etcétera, etcétera? ¿Por qué 27 de septiembre? Porque recuerden una cosa, hay un periodo de 8 semanas en el préstamo PP, Pay Protection Program, el PPP. Hay un periodo de 8 semanas dentro de las cuales tienes que gastar el dinero para determinar si es o no condonable el préstamo. Entonces tienen que dejar pasar esas 8 semanas y aunque la mayor parte de los que están hoy con nosotros van a hacer todo lo posible por hacer esto ya de inmediato la semana próxima, también va a haber personas que se van a demorar un poco más por otras razones y entonces hay que darle el tiempo para saber qué préstamos son elegibles y qué préstamos no son elegibles
en ese sentido. Eso es lo que tenemos con el small business. Ahora, hay una cuarta, todavía hay más. Detrás de la cortina siempre hay más. Y es Express Bridge Loan Program. SBA lanzó, este es un programa piloto, este es un programa que apenas está saliendo al mercado y es un préstamo puente. Lo mismo que vimos con el préstamo de la Florida, este tipo de préstamos puentes generalmente los hacían los estados, pero Small Business decidió hacer un programa piloto. O sea, dentro del nombre del programa está que es piloto, porque esta es la primera vez que se hace, la primera vez que se diseña, y la idea es que funcione rápidamente. Este programa lo que hace es darle a las empresas hasta $25,000 de forma rápida, pero se hace a través de un banco calificado como Express Lender. ¿Cuáles son los bancos calificados como Express Lender en la ciudad de Miami, en el condado de Miami? Honestamente, no sé. Me atrevería a apostar que los de primera línea, como son Bank of America, Chase, Wells Fargo, etcétera, están calificados como Express Lender. Pero la realidad de las cosas es que este es un término nuevo en el vocabulario de small business, un Express Lender y un Express Loan. Y es, como les digo, un programa piloto. La idea es que se llene una solicitud muy sencilla en el banco con el que ya tienes negocios, y el banco te adelanta $25,000. Luego, cuando recibas el préstamo del Economic Injury, que es el que va hasta $2 millones, el banco va a cobrar sus $25,000 de ahí y el remanente te lo dan. No es que son $25,000 en adición a lo que te van a dar luego. Es que estos $25,000 te los van a adelantar si es que necesitas más dinero de momento. Asumamos por un momento que la empresa califica para el adelanto de $10,000, que tenemos el préstamo, el PPP, de Pay Protection, que también nos lo están dando para pagar la nómina. El préstamo Pay Protection va a tomar un tiempo en procesarse. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. O sea, no podemos decirle a ciencia cierta, va a ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sabemos porque es algo totalmente nuevo. O sea, antes el Economic Injury siempre hablábamos 60 días, ese era el plazo promedio que se hablaba antes. Creemos que vamos a seguir hablando del mismo tiempo, de los mismos 45 a 60 días, con el adelanto de hasta $10,000 que se hace dentro de 3 días, pero el proceso de underwriting, pedir los documentos, etcétera, 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 va a demorar lo que tradicionalmente se demoraba, 45 a 60 días. Para algunos negocios no pueden esperar 60 días, porque 60 días es la diferencia entre que el negocio siga abierto o cierre. O sea, negocios que tienen deudas grandes. Por ejemplo, utilicemos el caso de los hoteles que hablábamos anteriormente. Si estos hoteles tienen una hipoteca, la hipoteca del hotel pues podría estar tranquilamente entre $35,000 a $60,000 mensuales. Y si tenemos un préstamo, el adelanto es solamente $10,000, más tenemos una nómina de 20, más tenemos servicios, tenemos seguros que hay que mantener sobre la propiedad y seguros de responsabilidad pública. O sea, el hotel, digamos, tiene unos gastos fijos mensuales de $100,000, con $10,000 no va a hacer, no lo va a lograr, no va a lograr sobrevivir. Entonces necesita ese dinero adicional mientras se procesan las cosas. Y eso es lo que viene a hacer este programa piloto. Si no solicitamos el préstamo de Florida, entonces valdría la pena solicitar este préstamo de SBA, que es un programa piloto, se hace directamente con el banco. La ventaja que tiene este programa versus el programa de la Florida es que aquí los fondos son mucho más
que lo que tiene el estado de la Florida para prestar. La desventaja, el estado de la Florida presta hasta $50,000 o $100,000 en algunos casos que tienen que ir a comité y etcétera, etcétera. Aquí solamente estaríamos hablando de $25,000. Pero la idea de este programa y la intención de ellos es que se haga de inmediato. Por eso es que hablan de que vayan al banco donde ya tienes relaciones. ¿Por qué? Porque es el banco que ya te conoce, que tiene tu número de cuenta, que va a ver que ya está solicitando los otros préstamos, que ya te emitieron el adelanto, que si te emitieron el adelanto significa que sí calificaste para el préstamo, todavía no sabemos la cantidad, o basado en el adelanto podríamos determinar la cantidad luego. Todavía no sabemos cómo funciona esa parte, pero les prometo que tan pronto lo sepamos les decimos, y puedes utilizar este otro préstamo. Alberto, perdón, otra preguntita rápida. Sobre este punto de ir al banco de nosotros, obviamente es aparentemente lo mejor, porque en el banco concretamente nos conocen, tienen nuestra información, nos aprecian, etcétera, etcétera. Pero la pregunta va en el sentido de si eso, aplicar a este crédito, de alguna forma limitaría los cupos que el banco nuestro nos hubiera aceptado. La verdad es que nosotros pensamos hacer este trámite a través de cualquier otra entidad financiera diferente a nuestro banco para no limitar esas capacidades que ya tenemos aprobadas con ella, no, con ellos. Nosotros tenemos el caso de nuestra empresa Gears USA, tenemos unas líneas de crédito. ¿Tú crees que esto lo manejarían independiente o lo manejarían como parte de esas líneas de crédito? Entiendo que se maneja de manera independiente y la razón por la que se debe manejar de manera independiente son tres. Uno, son préstamos garantizados totalmente por la Administración de Pequeños Negocios. Dos, el mandato del gobierno es sacar el dinero a la calle, que el dinero fluya, que siga corriendo para que no se detenga la economía, y esa es la función del banco. Y tres, no debe afectar la capacidad crediticia de la empresa, puesto que la mayor parte de estos préstamos son condonables. O sea, que es la belleza que tienen estos préstamos. O sea, esta es la ventaja principal que tienen estos tres préstamos, es que todos son condonables. O sea, todos eventualmente podemos lograr evitar el pago. El primero, el Pay Protection Program, de entrada nos dicen, si utilizas el dinero, 75% de lo que te prestemos para el pago de nómina en las próximas 8 semanas, y el otro 25% para gastos calificados, no me pagas un solo centavo. O sea, y de manera inteligente, como empresario, vamos a utilizarlo en los gastos calificados. O sea, para no tener que pagar el préstamo, para no tener que tener repago. El otro préstamo, el Economic Injury, nos dicen, los primeros 10,000, o sea, el adelanto que te vamos a dar para inyectar dinero en la economía, porque esto es una inyección de dinero a la calle, esto es para que el dinero salga, para que paguemos la renta del mes de abril, que estamos todavía dentro de los primeros 5 días. Si hacemos la solicitud hoy, el martes, miércoles, tenemos el dinero y podemos pagar la renta sin problema. Y los empleados y todas las demás cosas que tengamos que pagar, eso no lo vamos a pagar de entrada, ya lo sabemos. Pero el resto del préstamo, cuando se va nivelando el asunto, entonces vamos a ir al programa anterior, el Debt Relief, y con el Debt Relief nos quitamos también de encima ese préstamo, el remanente de los préstamos. Entonces, lo que quiere decir es que para efectos de tu banco, Juan Manuel, la capacidad crediticia no se debe ver afectada, porque todo el dinero que pueda recibir la empresa se va a convertir en dinero gratis en unos meses. Y los primeros 6 meses no hay que hacer pago. Entonces, no afecta de ninguna manera. O sea, no debería afectar de ninguna manera. Perfecto. Gracias, Alberto. Muy claro. Alberto, no sé cuánto tiempo te quede, porque no, ya... bueno,
Tenemos el último tema que vamos rapidito, que son otras cositas, otras ayudas que el gobierno generosamente nos ha venido dando para aliviar estos tiempos de crisis y es, bueno, primero, la fecha de erradicación y pago de impuestos se extendió de abril 15 a julio 15. Durante esos 90 días no vamos a tener que pagar intereses ni penalidades, ni nos van a cobrar más por hacer la declaración y los pagos en julio 15. Junto con esto, para los que pagamos contribución estimada, el primer pago de contribución estimada es abril 15, entonces se extendió también hasta julio 15. El segundo pago de contribución estimada es junio 15, lo que quiere decir que eventualmente pagaremos el segundo trimestre antes que pagar el primero, lo cual nos da una ventaja. Otra cosa que también es importante es que los aportes a las cuentas de retiro individual, a las cuentas Health Savings Accounts y Medical Savings Accounts, que son cuentas, la Health Savings Account, que dan los patronos para gastos médicos, y las medical son las que las personas autoempleadas podemos poner dinero libre de impuestos para luego utilizarlo en gastos médicos. Tenemos hasta julio 15 para hacer los aportes y poder tomar la deducción en la declaración de impuestos. Y por último, hay dos cositas importantes. Uno, Net Operating Loss. Las pérdidas operativas de los negocios hasta el año 2017 se podían llevar atrás 2 años y hacia adelante 5 años. Con la reforma contributiva del año 17, el TCJA Act, se eliminó la parte de llevar las pérdidas hacia atrás. Y esto se eliminó porque las tasas corporativas se bajaron de una tabla a una cantidad fija del 21%. Entonces, la manera de proteger al gobierno de sobrepagos era diciendo, bueno, y si tienes una pérdida la llevas hacia adelante indefinidamente, no 15 años, porque es la manera de protegerse de que pérdidas que pagarías al 21 o tendrías beneficios al 21%, no las vayas a cobrar al 35%. Sin embargo, se acaba de abolir esa sección y ahora podemos ir hacia atrás, no solamente 2 años, sino que podemos ir hasta 5 años atrás con las pérdidas operacionales. Lo que quiere decir que aquellos negocios que tuvieron pérdidas en el 2018 y 19, pero hablemos específicamente del 18, en vez de tomar un beneficio contributivo futuro del 21%, podemos ir atrás y recibir un reembolso del IRS de hasta el 35 o 37%, dependiendo de la tasa contributiva con la que estábamos. Esto es importante que lo hablen con su contador si tuvieron o tienen pérdidas operativas en el 2019, ver cuál es la mejor opción, porque hay que hacer ciertos cómputos para estar seguro. Y por último, si no calificas para ninguno de los préstamos de Small Business, por alguna de las razones, el negocio no califica porque está envuelto en actividades prohibidas o los dueños del negocio no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, que es otra posibilidad, entonces hay un crédito contributivo por nómina, donde tendrías un crédito reembolsable del 50% de los salarios pagados a cada empleado hasta $10,000. O sea, si $10,000 por trimestre. Si la nómina del negocio es $10,000 mensuales y pagamos en el trimestre $30,000 de nómina a 2 empleados, quiere decir que ninguno gana más de $10,000, tendríamos un crédito equivalente al 50% de esa nómina, $15,000. Este crédito es reembolsable. Esta es la manera de ayudar, del gobierno ayudar a aquellos negocios que lamentablemente no tienen acceso a las ayudas de Small Business. Aquí sí hay que demostrar que las operaciones del negocio se vieron afectadas, parcial o totalmente, por el cierre, o sea, por la crisis de alguna manera. Y básicamente con esto terminamos. Si hay preguntas, me gustaría, este es el momento, y nuevamente los invito a que nos dejen en el chat su información
para enviarles una copia de la presentación y con sus preguntas también las podemos contestar con mucho gusto personalmente o con el chat, y los que quieran asistencia, para eso estamos en la cámara. La cámara es, su principal función es asistir a los socios a hacer negocios y a mantener sus negocios a flote. Así Alberto, una pregunta. Sí. Es decir, que de estos programas de SBA, yo puedo aplicar hasta 2 y a 3 programas de crédito Sí, señor. al mismo tiempo y tener beneficio de los 3. Sí, señor. Puedes no, tú debes aplicar a todos los programas. Okay. Yo soy muy enfático en muchas cosas. Hay cosas de las que yo siempre soy enfático. Uno es, salgan a votar. Si no salió a votar, no se queje. Punto. Es tan sencillo como eso. Vote por quien usted entienda es la mejor persona, pero salga a votar. Más que un derecho, es un deber salir a votar. Y en este caso, nuestro deber como empresarios es mantener la economía a flote y debemos utilizar las herramientas que nos están proveyendo, que son excelentes, son muy, muy buenas. Créanme, yo no soy fanático de Trump, pero sí soy fanático de estas ayudas que están dando, de esta iniciativa. Creo que las hicieron de manera espectacular y creo que esta es la manera de salvar la economía de una debacle. De verdad los exhorto a todos que hagan su deber y que soliciten todas las ayudas disponibles, porque todas se pueden convertir en dinero gratis. Ahora va a ser un préstamo, pero puede ser dinero gratis, y es la manera responsable de nosotros ayudar a que la economía se mantenga, a mantener los empleos que nosotros creamos y a mantener nuestras propias familias. Alberto, pues yo creo, me da pena es con los demás porque ya, y contigo mismo, ya son las 2:10. Sí. No sé si haya una pregunta así rápida. Susan Lemaitre escribe que tiene alguna pregunta también. Susan, no sé si estás ahí. Sí, gracias. Sí, una pregunta muy rápida, Alberto. Excelente presentación y explicación, todo muy claro. Para el caso de las non-for-profit, nosotros somos World Based Organization, Business Alliance for Secure Commerce, y somos una 501c3. En el caso de nosotros, tengo entendido que el Payroll Protection Plan calificamos para eso, pero no estoy segura si las otras opciones también estarían disponibles para nosotros. Todas las opciones están disponibles. El Payment Protection Plan está disponible, el Economic Injury Plan también está disponible, y una vez obtengas los dos, puedes utilizar el Debt Relief Program para deshacerte de las deudas remanentes que no sean condonadas originalmente. Ok, perfecto. Y otra preguntita. En el caso de las personas que trabajan con Uber o Lyft, ¿estas personas pueden aplicar a este tipo de programas o no? Definitivamente sí. Las personas que trabajan con Uber o Lyft son, son autoempleados. Vamos a hablar aquí. El PPP, Paycheck Protection Program, sí califican para eso. Tienen que demostrar cuántos fueron sus ingresos del año base, que es el 2019, y tendrían acceso a un préstamo de 2 veces y media el ingreso promedio del año. Esa es la realidad. El otro préstamo también califican para el préstamo de Economic Injury, porque lógicamente si no hay turistas y la gente está en la casa, Uber y Lyft no pueden salir a trabajar. Entonces también calificarían para todos los préstamos. Las únicas personas o empresas que no califican para los préstamos del small business en este momento son empresas que estén envueltas en actividades ilícitas, empresas que su ingreso provenga de gambling, de apuestas, o que estén en negocios relacionados al sexo. Si no estás en esas 3 categorías generales, calificas.
Perfecto, gracias. Y Ana Vergara también tiene una pregunta, Alberto. No sé si Ana está. Sí, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas Muchas tardes, gracias. Ana. Buenas tardes. Muchas gracias por la información. Yo tengo dos preguntas. Sí, En las diapositivas que ustedes subieron puedo ver que hay varios links y yo quería saber, yo soy dueña de una agencia de viajes, la tengo cerrada hace aproximadamente un mes. Obviamente pues me cerraron Disney, los cruceros, todo eso, no ha podido obviamente mover el turismo. Y de todos los links que ustedes subieron, ¿cuál crees tú que es el que mejor, al que mejor puedo acceder yo para hacer una solicitud de préstamo? Primero eso, y segundo, yo tuve un socio hace aproximadamente un año, el cual nos hizo un robo bastante grande a nuestras espaldas y entre esos robos fueron unos préstamos que hizo con el banco. Él estaba autorizado y pudo hacer unos préstamos con el banco. Yo le estoy debiendo al banco un dinero que no he podido ponerme al día. ¿Aplico para ese préstamo? sí, sí. Con referencia a los links, definitivamente haz clic en todos, definitivamente. O sea, porque todas las ayudas están ahí disponibles. Lo único que te diría es que de los 5, por lo menos 4. Si no vas a usar el de Florida, el préstamo de Puente de Florida, utiliza el préstamo Puente de SBA. De hecho, para Susan, se me olvidaba, el préstamo Puente de Florida, no, las empresas sin fines de lucro no califican, pero para el préstamo Puente de SBA hasta 25,000, las empresas sin fines de lucro sí califican. Entonces, esa es otra ayuda que tienen ahí disponible. Entonces, regresando a usted, señora Vergara, puedes utilizar todas las herramientas que están disponibles. Utiliza el préstamo puente, utiliza el Pay Protection Program. Tienes que probar que tenías empleados y que les pagabas lo que sea que les pagaba. Y vas a tener acceso a ese dinero que se va a convertir en dinero gratis si lo utilizas para pagar los empleados al menos en el 75% y el otro 25% para cubrir los gastos calificados que son renta, servicios, hipoteca o intereses o seguros médicos. Entonces, todo va a ser dinero gratis. El Economic Injury también tiene una porción que el adelanto va a ser gratis y el remanente del dinero al que tengas derecho, luego con el programa de Debt Relief, también puedes deshacerte de él y dejar de pagarlo, o sea, y evitarlo. Un problema que tienes tal vez, que sería un problema anterior a esta crisis, es que Small Business siempre ha verificado los scores de crédito de las personas y ha verificado que no tengas deudas o que no tengas demandas, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, lo que he leído de las regulaciones, no se habla nada de eso. En el año, bueno, Irma, María, con los desastres físicos, sí tuvimos algunos clientes que no pudieron calificar para las ayudas de Small Business porque tenían deudas con el IRS o tenían liens o alguna cosa de esa y Small Business no les ayudó en ese momento. En este momento, dentro de las directrices del programa, por lo menos lo que se ha publicado hasta ahora, no se habla absolutamente nada de eso, lo que quiere decir, y me atrevo a decir, que es que no se va a tomar en consideración. O sea, no va a ser un factor determinante para aprobar o negar el préstamo. Hasta ahora los factores determinantes son tu nómina, tu nivel de ingresos. Ok, muchas gracias. Una última pregunta. Las empresas que tienen menos de un año de vigencia o de apertura, ¿estas también califican? Sí. Okay. Estas también califican. Las empresas tenían que deben haber estado abiertas antes de febrero del 2020. O sea, inclusive empresas que se abrieron en enero podrían calificar. El problema que tendrían estas empresas es poder determinar el volumen de nómina
porque tendrían un solo mes para determinar el promedio, pero sí califican y van a calificar alguna de las ayudas que tiene Small Business. 25 minutos. Ok, Alberto, perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido excelente su exposición. Muchas gracias. muchas Gracias. gracias a todos. Me da mucha pena de pronto quisiéramos hacerle 1000 preguntas a Alberto, pero nos da pena con él mismo y con los demás que pues han estado aquí acompañándonos. Yo pienso que, como dije al comienzo, nuestra cámara está lista para colaborarles. Obviamente, si son trámites complejos, pues tendrán un costo, pero la idea es que pues abusaremos de pronto de Alberto con alguna pregunta. Y yo me atrevo a sugerir a Alberto que de ser requerido un apoyo ya formal, pues ya tú lo podrías dar con algún tipo de fee. En todo caso, Alberto, como acaba de decir la persona que acaba de hablar, espectacular la presentación. A nosotros mismos nos sirve. Esperamos que a los que han estado aquí les sirva. Esta presentación la vamos a compartir en nuestra página web para que lo sepan. Y lógicamente la pueden distribuir sin ningún problema. Yo creo, Alberto, que es el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, quisiera recordarles que el próximo 16 de abril tendremos una charla muy interesante sobre valoración de empresas. De pronto, podría pensar uno que no es el momento más indicado, pero sí lo es. Es una charla que además nos permite saber cuánto vale nuestra empresa. Y en tiempos de crisis, esa pregunta sí que es importante resolverla. Los invitamos, la dictará el ingeniero Carlos Mario Mejía, y todos quedan cordialmente invitados, igualmente sin costo alguno. De nuevo, Alberto, para ti muchas gracias. De verdad que no solamente conoces muy bien el tema, sino que lo presentas de manera formidable. Y a todos los que todavía están, muchísimas gracias. Buena tarde y que en esta época de crisis, por favor, se cuiden. Buena tarde para todos. Alberto, ¿alguna otra cosa adicional de saludo? Manténganse en casa y manténganse seguros.